Vamos a iniciar con la clase de este día. Vamos a continuar con los principales motivos de rechazo en el área de bacteriología. Mencionábamos que la bacteriología es la rama de la microbiología que se encarga del estudio de las bacterias, su estructura y su función. También veíamos los diferentes tipos de cultivo que existen en el área de bacteriología. ¿Y cuáles son ellos? Número 1 tenemos el urocultivo. Número 2 tenemos los coprocultivos e hisopado rectal. Número 3 tenemos el cultivo de LCR, que significa LCR líquido cefalorraquídeo. Tenemos también los hemocultivos. Tenemos también los cultivos de secreción. Y tenemos los cultivos de hongos. ¿Por qué es importante ver los diferentes tipos de cultivo que se realizan en el área de bacteriología? Porque ustedes, como personal de enfermería, son quienes les dan las indicaciones a los pacientes sobre los diferentes tipos de cultivos que se realizan en el área de bacteriología. Depende del personal de enfermería. Si el personal de enfermería le da unas buenas indicaciones al paciente sobre la toma de muestra de cada uno de los cultivos para un buen resultado al paciente, porque si el personal de enfermería no le brinda las indicaciones necesarias al paciente, el paciente va a recolectar mala muestra y por ende vamos a tener resultados erróneos. Veíamos también los motivos de rechazo que existen en el área de bacteriología. Y esto ya los habíamos visto, perdón. Y le colocábamos énfasis al número 10, que es las heces recogidas con papel higiénico. ¿Por qué no se deben de recoger las muestras de heces para coprocultivo con papel higiénico? Mencionábamos el jueves pasado que las heces no se deben de recoger con papel higiénico porque el papel higiénico contiene sales de bario. Contiene sales de bario que inhiben el crecimiento de las bacterias enteropatógenas. Entonces, por ese caso, no se deben de recoger las muestras de coprocultivo con papel higiénico. ¿Y cuáles son estas bacterias enteropatógenas? Estas bacterias enteropatógenas son la Shigella, la Salmonella y el Vibrio cólera. Repitiendo, estas bacterias enteropatógenas son
la salmonela, la shigella y el vibrio cólera. Por eso hacíamos énfasis en el número 10, porque si recogemos las muestras de heces con papel higiénico, lo que vamos a hacer es inhibir el crecimiento de las bacterias enteropatógenas y por ende vamos a dar un mal resultado, porque vamos a sacar el resultado como negativo, aunque el paciente esté sufriendo una infección por una de estas tres tipos de bacteria. Dábamos énfasis también a el número 11, que dice que toda muestra debe de ser mandada para estudio microbiológico o para estudio bacteriológico antes de iniciar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si ha tomado tratamiento o va a la mitad de un tratamiento, posiblemente las muestras o el resultado bacteriológico le va a salir negativo, aunque usted todavía tenga infección. Así es que por eso es muy importante, uno, no recoger las muestras de heces con papel higiénico y otra, mandar la muestra para estudio microbiológico antes de iniciar el tratamiento. Luego pasábamos al urocultivo. El urocultivo es el examen que se realiza. El urocultivo es el examen que se realiza para detectar la presencia de bacterias en la orina. Para detectar la presencia de bacterias en la orina. ¿Qué medios de cultivo se utilizan para realizar un urocultivo? Se utiliza agar sangre y agar McConkey. Mencionábamos en la clase pasada en los tipos de medios de cultivo que el agar sangre era un medio de cultivo común en el cual podían crecer tanto bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Y mencionábamos también que el agar McConkey era un medio selectivo y diferencial. ¿Por qué? Porque en este medio solo crecen los bacilos gram negativos. Aparte, indicaciones que se le deben de dar al paciente antes de realizar un urocultivo. Estas indicaciones son, número 1, que debe de ser un frasco boca ancha estéril. Debe de ser un frasco boca ancha estéril. La cantidad de muestra debe de ser de 50 ml y tiene que ser estrictamente la primera orina de la mañana. Luego tenemos unas recomendaciones generales para la toma de urocultivo en hombres. Recomendaciones generales
en hombres. Número 1, desinfectar bien el glande del pene del paciente. Número 2, pedirle al paciente que orine directamente en el inodoro. Número 3, después de haber transcurrido de 3 a 5 segundos, destapar rápidamente, pero con cuidado, el frasco estéril boca ancha y tomar la muestra al vuelo o a medio chorro. Y número 4, llevarlo inmediatamente al laboratorio. Copien esas indicaciones. Luego tenemos las recomendaciones generales para la toma de orocultivo en mujeres. Número 1, se le debe de solicitar a la paciente que se coloque sobre la taza del inodoro con las piernas abiertas. Número 2, con los dedos índice y medio de la mano derecha, debe separarse los labios genitales mayores. Número 3, con una gasa empapada con jabón antiséptico no irritante, se debe de limpiar bien toda el área. Número 4, comenzar a orinar y transcurridos de 3 a 5 segundos, destapar rápidamente el frasco, repitiendo, comenzar a orinar y transcurridos de 3 a 5 segundos, destapar rápidamente el frasco estéril boca ancha y depositar la muestra al vuelo o a medio chorro. Y por último, llevarlo inmediatamente al laboratorio. Llevarlo inmediatamente al laboratorio.
Aparte, existen cuatro tipos o cuatro formas de recolección de orina. Existen cuatro tipos o cuatro formas de recolección de orina. Número uno, tenemos la que acabamos de ver anteriormente, que es al vuelo o a medio chorro. Ahí podemos observar a la paciente femenina separándose con el dedo índice y medio los labios mayores para poder así depositar la muestra directamente en el frasco estéril. Y al otro extremo tenemos al paciente masculino limpiándose el glande del pene para poder también depositar la muestra directamente en el frasco. Número 2, tenemos la recolección de muestra de orina por catéter. Número 3, tenemos la recolección de muestra por punción suprapúbica. Y por último, tenemos la recolección de muestra de orina por medio de bolsas colectoras. Estas bolsas colectoras se utilizan más que todo en pacientes pediátricos que no controlan su esfínter y que no avisan igual a la hora de ir al baño. Entonces se les coloca la bolsita y ahí fácilmente depositan la orina. Luego de esa, de que depositan la orina en la bolsita, se tiene que pasar a un frasco estéril para llevarlo al laboratorio. Esa bolsita también es estéril, por eso no hay ningún tipo de problema. Igual cuando se va a realizar una toma de muestra de urocultivo en pacientes pediátricos y se les va a colocar la bolsita, antes de colocarle la bolsita se realiza la limpieza de los genitales. Luego pasamos al coprocultivo. Luego pasamos al coprocultivo. ¿Y qué es el coprocultivo? El coprocultivo es el examen que se realiza. El coprocultivo es el examen que se realiza para detectar la presencia de bacterias en las heces. Repitiendo, el coprocultivo es el examen que se realiza para detectar la presencia de bacterias en las heces. ¿Y cuáles tipos de bacterias vamos a aislar en las heces? En las heces, las bacterias de mayor importancia son la Shigella, la Salmonella y el Vibrio cólera. Aquí tenemos los medios de cultivos que se utilizan para realizar el coprocultivo. Tenemos número uno, el agar McConkey. Y número 2 tenemos el agar Salmonella Shigella. Aquí podemos observar esta gran cantidad de formación de colonias bacterianas. Cada puntito de estos es una colonia
Y estas colonias poseen miles de millones de bacterias. Como decíamos anteriormente, en el coprocultivo, siendo de mayor importancia las bacterias del género Salmonella, Shigella y Vibrio cólera. Para efectuar un coprocultivo, pueden inocularse o sembrarse las siguientes muestras. ¿Cuáles muestras vamos a utilizar para realizar un coprocultivo? Número uno, las heces frescas, que es la mejor muestra. Número dos, un hisopado rectal cuando no se obtienen heces. Y número tres, una biopsia de mucosa intestinal. Como mencionábamos anteriormente, que las muestras deben de tomarse antes de iniciar el tratamiento con antibióticos y las heces deberán ser procesadas lo más pronto posible. De preferencia tienen que ser procesadas, como mencionábamos la clase pasada, de 2 a 3 horas de ser emitidas. Porque decíamos, en el caso de los generales de heces, si se lleva una muestra de más de 3, 4 horas de haber sido emitida, los trofosoditos comienzan a desintegrarse hasta tal grado que desaparecen. Y el paciente puede estar lleno de trofosoditos de parásito, pero en el examen general de ese le sale que no se observa. ¿Por qué? Puede ser por el tiempo prolongado que pasó la muestra desde ser emitida hasta ser procesada en el laboratorio. El hisopado rectal dice que es una buena toma de muestra porque arranca las bacterias que se encuentran dentro de la mucosa intestinal. ¿Y cómo se toma un hisopado rectal? En los adultos, el hisopado rectal, en los adultos se debe de introducir con cuidado, se debe de introducir con cuidado en el ano un hisopo. Un hisopo estéril 4 centímetros. Y se le tienen que dar 3 vueltas a la derecha y 3 vueltas a la izquierda. En el caso de los niños, solo se deben de introducir 2.5 centímetros y dar la misma cantidad de muestra. 3 veces, perdón, a la derecha y 3 veces a la izquierda. Copien eso. Luego de ver, el urocultivo, el coprocultivo, ahora vamos a ver el cultivo de LCR. El cultivo de LCR. El cultivo de LCR es el examen que se realiza para detectar la presencia de bacterias en el líquido cefalorraquídeo.
Los medios que se utilizan para sembrar o inocular el líquido cefalorraquídeo es el agar, chocolate y el agar McConkey. El agar McConkey no lo coloqué aquí, pero también se utiliza agar McConkey. Para el líquido cefalorraquídeo se debe de colocar el líquido en tubos estériles y se deben de mandar al laboratorio 3 tubos con al menos 1 ml de muestra. Estas muestras no las toma ni el personal del laboratorio clínico ni el personal de enfermería. Se le debe dejar este trabajo al personal médico. Se le debe dejar este trabajo al personal médico. Para el líquido cefalorraquídeo se toman 3 tubos. El tubo número 1 para estudio bioquímico, tubo número 1 para estudio bioquímico. En el estudio bioquímico del líquido cefalorraquídeo, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar la presencia de glucosa y proteínas. En el tubo número 1 para estudio bioquímico, lo que vamos a buscar es la presencia de glucosa y proteínas. Aparte, ¿cuál es el valor normal o el valor de referencia de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo? Y el valor de referencia de las proteínas en el líquido cefalorraquídeo es de 15 a 45 miligramos sobre decilitro. ¿Y cuál es el valor de referencia de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo? El valor de la glucosa en el líquido cefalorraquídeo es de 50 a 80 miligramos sobre decilitro. Luego, en el líquido cefalorraquídeo tenemos el tubo número 2, que es el tubo para conteo de células. En el conteo de células, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar la presencia de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Vamos a observar la presencia de glóbulos rojos y glóbulos blancos. El valor normal de los glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo es de 0 a 2 por campo. Y el valor de referencia de los glóbulos blancos en el líquido cefalorraquídeo es de 0 a 2 por campo. Y el valor de referencia de los glóbulos rojos en el líquido cefalorraquídeo también es de 0 a 2 por campo. Y en el tubo número 3 para el estudio del líquido cefalorraquídeo
tenemos el tubo para estudio microbiológico. ¿Qué estudios podemos realizar con el tubo número 3 para estudios microbiológicos? En este caso vamos a realizar el examen de KOH, que es el examen de hidróxido de potasio. Para verificar si hay algún tipo de bacterias en el líquido cefalorraquídeo. Y otro examen que podemos realizar en el tubo número 3 para estudio microbiológico es el examen de tinta china. Es el examen de tinta china. ¿Para qué nos va a servir el examen de tinta china? Nos sirve para ver el hongo Cryptococcus neoformans. Nos va a servir la coloración de tinta china para observar el hongo Cryptococcus neoformans. En el tubo número 3 podemos realizar, decíamos, el método de KOH, tinta china, y también podemos realizar la coloración de Gram para poder observar si hay algún tipo de bacteria en el líquido cefalorraquídeo. Luego pasamos al hemocultivo. Luego pasamos al hemocultivo. El hemocultivo es el examen que se realiza. El hemocultivo es el examen que se realiza para detectar la presencia de bacterias en la sangre. El hemocultivo, repitiendo, es el examen que se realiza para detectar la presencia de bacterias en la sangre. Medios que se utilizan para realizar el hemocultivo. Tenemos el MICC, que significa medio infusión cerebro-corazón. Para realizar el hemocultivo necesitamos dos medios. ¿Cuáles son estos dos medios? Tenemos, decíamos, el MICC, que es medio infusión cerebro-corazón, y tenemos el caldo tripticasa soya. Esos son los dos medios que se utilizan para realizar el hemocultivo. Aparte, indicaciones de enfermería, para la toma de muestra de un hemocultivo. Número 1, destapar el frasco
con el caldo de hemocultivo. Para descubrir el tapón de hule y con algodón empapado en solución de yodo al 3% y alcohol, limpiar bien el tapón. Número 2. Colocar la liga en el brazo del paciente. Colocar la liga en el brazo del paciente. Luego palpar la vena y localizar con presión el sitio donde se va a puncionar. Copien eso. Número 3, tenemos limpiar el sitio correcto con un algodón empapado de yodo al 3%. Se debe dejar secar este yodo al 3% y luego se debe de limpiar el sitio de punción con un algodón empapado en alcohol del centro a la periferia. Del centro a la periferia. Número 4. Con aguja y jeringa estéril, puncionar la vena y obtener asépticamente 5 ml o más de sangre. Repitiendo, con aguja y jeringa estéril, puncionar la vena y obtener asépticamente 5 o más ml de sangre. Número 5. Número 5. Inyectar exactamente 5 ml, inyectar exactamente 5 ml de sangre en el frasco que contiene 45 ml de caldo. Repitiendo, inyectar exactamente 5 ml de sangre en el frasco que contiene 45 ml de caldo o 10 ml en un frasco con 90 ml de caldo. O 10 ml en un frasco que contiene 90 ml de caldo. Y en hemocultivos pediátricos, inyectar 2.5 ml de sangre en 25 ml de caldo. Copien eso.
Y por último, número 6, llevarlo inmediatamente al laboratorio, en el caso que se tome en cualquiera de los servicios de hospitalización o en la emergencia o sala de operaciones. Pero cuando lo toma el personal de enfermería, en cualquiera de las áreas, ellas inmediatamente lo mandan al laboratorio. Aparte, seguimos con el cultivo de secreciones. Seguimos con el cultivo de secreciones. El cultivo de secreciones es un análisis que nos permite, el cultivo de secreciones es un análisis que nos permite detectar gérmenes como bacterias, hongos o virus en una herida abierta o en un absceso. En una herida abierta o en un absceso. Procedimiento para la toma de muestra de secreciones. Existen varios métodos para obtener un cultivo de secreción de herida. Número uno, el método más común consiste en presionar la punta de un hisopo estéril, en la herida y girarlo suavemente para recoger la muestra. Número 2, otro método consiste en retirar pus o líquido de la herida con una jeringa y una aguja pequeña. Copien el procedimiento del cultivo de secreciones. Aparte, secreciones faríngeas. Número uno, pida al paciente, que abra la boca y saque la lengua. Pida al paciente que abre la boca y saque la lengua. Número 2, con la ayuda de un bajalengua,
Con la ayuda de un bajalengua, presione la lengua. Número 3. Tome el hisopo y colóquelo en la parte posterior y superior de la faringe. Repitiendo, número 3, tome el hisopo y colóquelo en la parte posterior y superior de la faringe, lo más cercano a la nasofaringe. Lo más cercano a la nasofaringe. Número 4. Luego rote el hisopo. Luego rote el hisopo por la parte posterior de las amígdalas. Por la parte posterior de las amígdalas. Mediante movimiento energético rotatorio. Mediante movimiento energéticos rotatorio. Y a la vez de arriba hacia abajo. Y a la vez de arriba hacia abajo. Número 5. Colocar el hisopo en un tubo estéril. Colocar el hisopo en un tubo estéril. Siguiente, secreciones vaginales. Secreciones vaginales. Número 1, no tenga relaciones sexuales el día anterior a la toma de muestra. Número 1, no tenga relaciones. Número 1, no tenga relaciones el día anterior a la toma de muestra. Número 2, no se realice aseo genital de ninguna clase el día de la toma de muestra. Número 3, retenga la orina como mínimo 4 horas antes de la toma de muestra. Y por último, se debe de practicar este examen 5 días después de la menstruación. Practíquese el examen 5 días después de la menstruación. Copien eso. Y por último tenemos las muestras micóticas. Los cuidados y recomendaciones para estas muestras micóticas
son, número uno, no aplicar ningún tratamiento fúngico, oral o tópico por lo menos 3 días antes y no aplicar cremas, ungüentos o polvos en el sitio de toma de muestra. Copian eso. En las muestras micóticas no se debe de usar ningún tratamiento 3 días antes, ni ungüentos ni polvos en el sitio de la toma de muestra. Técnica de recolección. La técnica de recolección, limpiar la zona afectada con alcohol al 70% y dejar secar. Número 2. En lesiones secas se deben de raspar los bordes de la lesión y de varios sitios con el bisturí estéril y depositarlos directamente en un tubo estéril. Número 3. En lesiones húmedas, obtenga la muestra con un hisopo y colóquelo en el tubo estéril. Cuando son lesiones secas, se debe de raspar los bordes de la lesión y cuando son lesiones húmedas, solo se deben de tomar con un hisopo. Copien eso también. Si son pelos, tome con pinzas estéril por lo menos 15 de ellos y deposítalos en un tubo estéril. Y las muestras recolectadas, ya sea muestras secas, muestras húmedas o pelos, servirán para realizar el cultivo en el área de bacteriología. Ahí tienen las indicaciones de enfermería para la toma de muestra de urocultivo en hombres y en mujeres. Y todas las demás indicaciones de enfermería de los demás cultivos para que cuando les toque realizar ya en el campo laboral no tengan ningún problema y den bien las indicaciones a los pacientes.
Llegamos hasta aquí con los diferentes motivos de rechazo del área de bacteriología y los principales cultivos que se realizan en el área de bacteriología con sus indicaciones de enfermería para que les sirva en toda su vida laboral. Que tengan un feliz día y bendiciones.